comienzos de tercero de carrera, la percepción que tenían de mí en el lugar donde más me importaba la percepción que tenían de mí, la universidad, cambió radicalmente. Hasta entonces, mi perfil se encontraba en el saco de los empollones. No de los empollones rancios, pues yo dejaba copiar, pero de los empollones en cualquier caso. Esto cambió cuando me presenté en clase casi un mes tarde para el comienzo del tercer curso. Había estado todo el verano trabajando en Estados Unidos y decidí que no corría prisa volver para las primeras semanas, así que lo alargué todo lo posible. Estaba haciendo algo cool en Estados Unidos y eso hizo que mi categoría cambiase. No, ese último mes trabajé fregando platos en un hotel, pero llegué tarde a clase. Semanas tarde, moreno y despreocupado, y eso es muy de malote. No es algo que le pegue a una persona que tienes metida en el cubo de los empollones. Algo había cambiado y la percepción de la gente tenía que ajustarse a esa nueva realidad. Esto, que me ocurrió a mí y supongo que de una manera u otra le ha ocurrido a todo el mundo, también ocurre en el mercado de valores. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este podcast trato todo lo que roza Bitcoin. En el capítulo de hoy voy a hablar de cómo la irrupción de nuestro adorado activo puede provocar en la percepción de algunas acciones algo parecido a lo que me pasó a mí en mi tercer año de carrera. Pero bueno, antes de meternos en esta apasionante historia, veamos un par de consejos publicitarios de los patrocinadores de este podcast. Ya sabéis que me gusta, comer, y por eso es bueno que escuchéis estos agradables consejos. El primero es cómo comprar Bitcoin. Yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Recomiendo Relay porque es muy sencillo, a la par que muy privado. ¿Es 100% privado? No, no lo es. Pero sí que es muy sencillo. Es muy sencillo porque mandas una transferencia o haces un pago con tarjeta a esta empresa que está en Suiza y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas. Pero claro, aunque no te piden hacer KYC ni nada, pues es verdad que tu banco sí que tiene tus datos. Entonces no es 100% privado, pero sí que es mucho más privado que en otros servicios y es muy sencillo. Además tienes un descuento si compras a través de mi enlace o con mi código de descuento, que es Alberto Mera. Así que eso, Relay. Y lo segundo es la Bitbox, porque cuando te mandan Bitcoin los de Relay a ese monedero que ellos te dan, pues no lo custodias tú. Y custodiar tu dinero es bueno. Custodiar tu dinero es bueno porque esa responsabilidad te da poder. Y el mejor sitio donde custodiarla para mí es la Bitbox. La Bitbox es un monederico, es un USB básicamente. No esperes un monedero de piel. Sería una buena actualización, pero no, por ahora es básicamente un USB grande. Y en ese USB grande es donde guardas tu Bitcoin y está de manera segura porque no se conecta con internet y tú puedes gestionarlo para mover tu riqueza de aquí para allá y evitar que cualquiera pueda confiscártela. Así que la Bitbox es lo que recomiendo y también encontrarás un descuento a este servicio en la descripción del podcast, así como enlaces a otros links que pueden ser interesantes. Bien, pues nada, vamos ya con el lío. ¿Por qué querrías, como persona, cambiar de categoría? Pues como he dicho, las personas muchas veces acabamos en categorías. Y en la universidad es un sitio donde estas categorías son, si cabe, más importantes. En Stranger Things o en cualquier otra película así o serie medio adolescente tratan esta cuestión, la cuestión de las categorías en las cuales se encuentran unas u otras personas. Y hay categorías que claramente te parecen mejores y categorías que te parecen peores. Pero peores o mejores, ¿en qué sentido? Bueno, pues en el sentido en el que estar en una categoría específica te permite atraer a un tipo concreto de clientela. Digamos que si tú estás en el grupo de los frikis, pues vas a atraer una clientela friki. Pues los frikis van a estar interesados en ti, pues eres otro friki. Si quieres que una clientela diferente, por ejemplo la gente guay, se fije en ti, pues tendrías que estar dentro de la categoría gente guay. Por esto es por lo que igual querrías otra clientela, porque si en tu categoría no encuentras, digamos, la persona o el tipo de persona con el que te gustaría relacionarte, pues entonces deberías cambiar tu categoría para que así tu clientela cambiase. Y te preguntarás, ¿qué narices tiene que ver todo esto con las acciones? Y encima, ¿qué tiene que ver esto con Bitcoin? ¿No? Bueno, pues
La respuesta está en que hace poco encontré un estudio, un paper, un ensayo, sobre una persona que... No es una persona, no, sobre una empresa que se llama MicroStrategy. Si eres medianamente bitcoiner, esto de MicroStrategy te sonará. MicroStrategy es la empresa de Michael Saylor. A Michael Saylor le conocerás, supongo, porque es la persona esta que se pasa el día comprando Bitcoin, ¿vale? Y además es muy activo en todos los podcasts y lugares donde le dejan hablar. Así que MicroStrategy es la empresa de Michael Saylor, ¿vale? Que como sabéis tiene miles de Bitcoins. Bien, pues encontré un estudio sobre esta empresa y el conocido como efecto clientela, de nuevo esta palabra, que explica el movimiento del precio de una acción en relación a las demandas y objetivos de los inversores en dicha acción. Esto lo explicaremos un poco después, pero en ese efecto, el efecto clientela, está la explicación de por qué he empezado hablando de lo que he empezado hablando. Bien, ¿qué es lo que más me llamó la atención de este estudio? Lo vamos a ver a lo largo de la siguiente exposición, pero una cosa en particular, más así anecdótica, pero que también me pareció interesante, graciosa y, bueno, digna de reseñar, es que otros trabajos de los autores, otros trabajos destacados, digamos, de los autores de este paper son Terrorist Choice, o sea, elección terrorista, métodos de ataque y análisis económico. Tengo que meterme a ese ensayo. Es verdad que no tiene nada que ver con Bitcoin. No sé cómo le encontraré yo relación, pero me encantan los temas. Elección terrorista, métodos de ataque y análisis económico. Oye, pues algo tiene que haber ahí, ¿no? Digo yo. Bueno, total, que la gente que ha hecho este paper, pues tiene otros intereses también, digamos, interesantes. Vale. Resulta, entonces, que las empresas también tienen una categoría. Igual que los chavales en la universidad, pues las empresas también entran dentro de categorías. Podríamos usar esas categorías más adolescentes para enmarcar a dichas empresas. Por ejemplo, podríamos hablar de una categoría de empresa guay, una categoría guay. Y aquí encontraríamos pues Amazon, Google, Tesla, que son como así empresas guays. Todo el mundo entiende que esas están en el grupo de las empresas guays. Luego habría una categoría interesante, ¿no? El típico que no es guay, pero es interesante. O sea, tiene rollito. Tiene rollito. Bien, pues dentro de las empresas que tienen rollito, pues estarían las de inteligencia artificial, las de comida de mentira, por ejemplo, esos que intentan hacer comida, o sea, intentan hacer carne, pero con, no sé, con tofu y cosas así. Bueno, empresas que hacen cosas así interesantes. No ganan un montón de dinero, pero hacen cosas interesantes, ¿vale? Entonces es categoría interesante. Luego está la categoría de bien. Como en la universidad conocería seguramente a típico chaval que es de familia bien, ¿no? Pues esta categoría, las empresas de bien, también tienen su espacio. Y estas serían empresas que hacen cosas aburridas y lo llevan haciendo durante décadas, pero ganan mucho dinero, ¿vale? Esa sería, podríamos decir, la categoría de empresas de bien. Luego tenemos la categoría empollones frikis, que serían empresas que a nadie le importan, esas que están ahí y que solo se conocen entre ellas, pero que todo el mundo pasa de las mismas. Y finalmente tendríamos una categoría importante en lo que viene a continuación, que es la categoría anónimos, ¿vale? Estos anónimos no es que sean tan desconocidos, o sea, no es que sean personas que a nadie importan, como los empollones frikis. Los anónimos es que ni siquiera saben que existen, ¿vale? Las empresas anónimas están ahí, pero nadie lo sabe. O sea, ni siquiera entran dentro de la categoría friki, porque a los frikis al menos van y les pegan a veces, ¿no? Pero a estos ni siquiera, ¿sabes? Porque no existen las empresas anónimas, es como si no estuvieran. Es como ese chaval que fue a tu universidad y luego te saluda años después y tú te quedas ahí pensando, ¿en serio esta persona estuvo conmigo en clase? Pasé 3 o 4 años ahí y no me suena de nada. Bueno, pues esta sería la persona o la empresa anónima, que veremos que también hay empresas anónimas. Bien, vale, pues ¿cómo se llega a esas categorías? Bueno, a las que acabo de describir, bueno, se llega pues como he llegado yo, que básicamente me lo he inventado. Pero las categorías dentro de una universidad, dentro de... Sí, o un colegio, así que cuando estás ya en bachillerato y tal, pues se llega de una manera pues nada científica. Una persona llega un día, hace algo guay, pues está en el grupo guay. Una persona llega un día, hace algo friki, está en la categoría friki. Una persona no hace nada nunca, pues está en la categoría anónima, ¿vale? Bueno, pero las empresas, que como he dicho también entran en categorías, sí que siguen, digamos, un proceso más científico para su categorización, ¿vale? Entonces, lo que suele ocurrir aquí es que el universo inversor
establece una serie de categorías, ¿vale? En base a una serie de factores que definen un poco las empresas dentro de su universo inversor. Y puede haber empresas que sean empresas que dan dividendos, y esas serían pues empresas que dan dividendos, empresas que tienen crecimiento, esas serían empresas que dan crecimiento, ¿no? Hacen sus categorías. Luego, después de hacer esas categorías, lo que hacen es mapear todo el universo de empresas, acciones posibles. Todo esto con la idea de, en algún momento, invertir en ellas y así, pues, tratar de sacarle rentabilidad al dinero. Porque, como sabéis, de otra manera, si tú tienes el dinero en dinero, fiat, pues muy probablemente acabes perdiendo capacidad adquisitiva. Entonces, bueno, pues la gente que invierte hace sus categorías, mapea su universo y luego una cosa normal que hacen es calcular un retorno esperado por acción, ¿vale? Y luego, bueno, pues una vez que tienen ese retorno calculado esperado por acción, van reordenando toda esta información conforme toda esta, digamos, matriz de empresas, conforme nueva información va llegando, ¿vale? Esa nueva información es importante, como veremos, y es un poco como lo que pasó, como decía yo, en ese tercer año de carrera mío, y es que la gente tenía mi imagen o tenía mi persona metida en una categoría y nueva información llegó, en este caso, a mis compañeros de clase, y esa nueva información les hizo reaccionar, les hizo pensar, uy, pues esta persona igual no está dentro de la categoría empollón porque ha hecho algo que no es de empollones, igual hay que meterla en otra categoría. De manera similar, los inversores reaccionan cuando una empresa cambia de categoría, cuando una empresa hace algo impropio de la categoría en la cual se encuentra. Bien, entonces el efecto clientela, ahora sí explicándolo detenidamente, lo que viene a decir es que explica el movimiento del precio de una acción en relación a las demandas y objetivos de sus inversores. O sea que los inversores que meten dinero en estas empresas serían la clientela de estas empresas. Y conforme esas empresas siguen el plan por el cual sus clientes, entre comillas, les invierten o no, pues esos clientes seguirán invirtiendo en ellas o dejarán de hacerlo. Si la empresa cambia su manera de actuar, dejaría de cumplir con esas demandas de los inversores y pasaría a cumplir otras. O sea, que pasaría, digamos, de una categoría a una diferente. Y puede ser que su clientela no se vaya con él. Por ejemplo, si son clientes y su clientela, la clientela de esta empresa, era de recibir muchos dividendos y la empresa deja de dar muchos dividendos, pues es posible que pierda esa clientela. Es decir, que pierda esos inversores. Es decir, que esos inversores vendan, lo cual afectaría al precio de esa acción. Si, por ejemplo, una empresa es de crecimiento y tiene una clientela que invierte en empresas de crecimiento, pero deja de ser una empresa de crecimiento, entonces perderá esa clientela, también venderá y entrará en otra. Si, por ejemplo, sale de la categoría crezco mucho a la categoría y entra en la categoría doy dividendos, pues la clientela que espera dividendos podría empezar a invertir en esta. Por ejemplo, si estás en la categoría guay, como estaba Facebook hasta hace muy poco, y haces algo muy loser, como perder miles de millones en el metaverso, pues puede que tu categoría y tu clientela cambie. La cuestión de la información, como digo, no es obvia en el mercado bursátil. Pues, claro, puede parecer que en una clase, por ejemplo, como en la mía, en la cual igual éramos 50 o 60 personas, pues es fácil más o menos acceder a gran parte de la información sobre los 50 o 60 que están ahí sentados. Pero en el universo de inversión hay muchísimas empresas. Entonces, la cuestión de cómo esa información sobre todas las empresas llega a los inversores no es obvia, no es clara y es importante. Porque ¿cómo puede la empresa, una empresa cualquiera, entrar dentro del universo observado? Y es que, como decía antes, hay una categoría muy chunga dentro de las empresas y dentro de las universidades, que es la categoría anónimos, gente y empresas que no conoce nadie, ¿vale? Y estar dentro de esa categoría es horrible, porque una vez que estás ahí, es muy complicado salir. Entonces, ¿cómo puede una empresa entrar dentro del universo observado, saliendo así de la categoría anónimos y entrando en cualquier otra categoría en la cual al menos la gente sepa que existe? ¿Y cómo puede el inversor que invierte en este tipo de empresas mantenerse actualizado sobre la información que viene de estas empresas? Por ejemplo, Peter Lynch, que es un
renombrado inversor, ha escrito bastantes libros, o escribió en su día bastantes libros sobre inversión en bolsa y demás. Tiene una historia sobre Dunkin' Donuts. Si conoces Dunkin' Donuts, bueno, pues posiblemente morirás de algún infarto, pero Dunkin' Donuts, como su nombre indica, venden donuts y tiene un café muy bueno. Entonces, ¿qué pasó con Peter Lynch? Peter Lynch no tenía ni idea de que Dunkin' Donuts existía, ni de que cotizaba en bolsa, ni de que tenía sentido como empresa, ni nada. Digamos que Dunkin' Donuts para Peter Lynch estaba dentro de la categoría Anonymous. Pero ¿qué pasó? Que a su mujer le encantaba el café de Dunkin' Donuts. Y Peter Lynch dijo, joder, qué curioso, ¿no? Este sitio que vende donuts y tiene un café muy bueno. Entonces probó el café y dijo, hostia, es verdad que está bueno el café este. Entonces, en el momento en el que el café de Dunkin' Donuts llamó la atención de Peter Lynch, entonces esa acción entró dentro del universo observado de Peter Lynch y eventualmente lo que hizo fue invertir en esta empresa porque vio que tenía sentido. Pero, como digo, la parte de entrar dentro del universo observado fue muy importante. Entonces, como digo, la peor categoría claramente es la del anonimato. Y como esa es la peor categoría, las empresas harán cualquier locura por hacerse ver. Me recuerda este punto a la película de Regreso al Futuro. Ya sé que estamos dando muchas vueltas hoy. Me encanta. Bien. Regreso al Futuro. En Regreso al Futuro ocurre una cosa, no sé en cuál de ellas, ¿vale? Pero te la voy a describir, seguramente sepas a cuál me refiero. En una de ellas, lo que pasa es que Marty McFly, ¿vale? Que es Michael J. Fox, tiene que hacer que su madre se enamore de su padre para que así él y sus hermanicos puedan nacer. ¿Qué pasa? Que en esa película su padre está totalmente dentro de la categoría anónimos, ¿vale? No lo conoce nadie o está entre anónimos y frikis que le pegan. Así que está en una categoría en la cual no puede acceder a su madre, que su madre sería una persona guay. Entonces, digamos que para que su padre pueda conseguir que su madre se enamore de él, tiene que cambiar de categoría y así cambiar de clientela, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué plan plantea Marty McFly a su padre, que no sabe que es su hijo, claro, para que esto ocurra? Bueno, pues lo que le plantea es que se vaya a una cita Marty McFly con su madre y entonces Marty se aproveche de su madre y en estas venga su padre y le pega una paliza a Marty y así parezca un tío guay, porque en el momento en el que defiendes a una dama en apuros y pegas a un tío que se sobrepasa, pues pasas de la categoría friki a la categoría guay. Y este era el plan, bueno, luego no se desarrolla así exactamente, pero más o menos ocurre pasando esto y eso pasa y el padre se mete en la categoría guay y la madre se enamora de él y todos contentos porque consiguió entrar primero en el universo observado y segundo en la categoría importante. Entonces, cosas igual de aventuradas como esta hacen las empresas con tal de entrar en la mente del inversor. ¿Qué locuras se les pueden ocurrir a las empresas para tratar de captar la atención del universo inversor y también posiblemente cambiar de categoría, pasar a una categoría donde la clientela sea mejor? Bueno, pues se inventan cosas como dividendos especiales, pasan a dar un dividendo mayor de repente para que así la gente diga, anda, esta empresa da superdividendos, pues igual me interesa, ¿no? Es típica empresa que me interesaría. O se meten a hacer cosas como fusiones, fusionan empresas varias y así pasas de ser una empresa que hace algo que nadie sabe a hacer algo que hace otra empresa que igual sí que la gente conoce y entonces como ahora estáis fusionados, pues pasas a ser de nuevo observable por el resto del universo inversor. Y también puedes hacer compras de empresas, que es más o menos parecido a las fusiones, ¿vale? ¿Por qué haces todo esto? Bueno, por las razones que sean, pero también, de paso, porque esto te permite entrar, como digo, dentro del universo observable. Y la alternativa a estar en ese universo observable, como digo, es una vida aburrida en el anonimato, que es lo que le pasa a la gran mayoría de acciones, donde nadie las compra, nadie las vende, están ahí cotizando, pero como si no estuviesen, ¿vale? Y eso es muy triste porque en el momento en el que una empresa de estas quiera conseguir financiación a través del mercado de capitales, pues lo pasa peor, lo pasa difícil. Entonces, en la categoría mala siempre lo pasas mal, como es lógico. Lo malo es que es muy difícil salir de esa categoría, de esa vida anónima, porque existe un rasgo del comportamiento definido por Daniel Kahneman y Tversky. De los dos, Tversky era más guay, en mi opinión, pero bueno. Kahneman y Tversky llevaron a cabo un montón de estudios juntos y una de las cosas que definieron fue un rasgo del comportamiento, como digo, que se llama diminishing sensitivity, que es como
sensaciones reducidas, ¿no? O algo así. Y hay un ejemplo bueno para ver esto y es la primera vez que comes chuletón. La primera vez que comes chuletón, bueno, igual el chuletón no es muy buen ejemplo. La primera vez que vas a una atracción del parque de atracciones, que mola mucho, ¿vale? Pues la primera vez que haces la atracción esa, te flipa. Dices, hostias, qué pedazo de atracción, tal. Y lo haces otra vez porque te gustó mucho. Y te gusta, pero ya no tanto. Y lo haces más veces y cada vez te va gustando menos, ¿vale? Eso es la diminishing sensitivity de la que hablan Kahneman y Tversky. No he usado el ejemplo del chuletón porque un chuletón normalmente te gusta todas las veces, ¿vale? El diminishing sensitivity de un chuletón es muy bajo. Entonces, esto es importante, este rasgo comportamiento es importante porque lo que indica es que pierdes sensibilidad, digamos, frente a lo que hace una empresa. Entonces, si tú tienes a una empresa metida en el saco de las empresas anónimas, pues da un poco igual lo que haga esa empresa, va a seguir ahí, ¿vale? Porque has perdido toda sensibilidad sobre lo que esa empresa hace o deja de hacer. Entonces, para poder escapar de ese vacío en el cual nadie te hace ni caso, tienes que hacer algo muy loco, en la línea del plan ese de Marty que comentaba antes, o en la línea de lo que hacen las empresas con esos dividendos especiales, fusiones, compras de empresas y cosas así, ¿vale? Entonces, en este momento es en el cual llegamos a MicroStrategy. Porque MicroStrategy, la empresa de Michael Saylor, como digo, hizo algo que fue suficientemente loco como para ponerlo en el mapa y suficientemente interesante como para hacer su empresa invertible. Si ves la cotización de MicroStrategy, de la empresa, es la típica empresa que pasó de la categoría guay a la categoría anónimo en el espacio de básicamente 2-3 años. Y es que si ves lo que hizo el precio de la acción, tuvo un pico muy fuerte, muy elevado allá por el año 2000 con la crisis, con la burbuja de las .com, pero esa burbuja explotó y MicroStrategy siguió funcionando y siguió funcionando bien. Generaba mucho cash, mucho dinero, pero a todo el mundo le daba igual. Pasó de ser una empresa guay en las .com que parecía que iba a ir a algún sitio a ser una empresa que no conocía ni Peter. Y que a pesar de que tenía dinero y tal y era un buen negocio, pues a todo el mundo estuvo cotizando a $100, entre 100 y $120, como 2 décadas. Brutal. Entonces esta empresa es uno de estos ejemplos, que no es el único, hay muchísimas empresas en esta categoría. Entonces MicroStrategy quería de alguna manera, ¿no?, salir de ese anonimato y meter Bitcoin, como hizo Michael Saylor con MicroStrategy, meter Bitcoin en su balance, consiguió, no se sabe si buscado o no, pero consiguió crear un nuevo efecto clientela. Y es que el efecto clientela o la clientela inversores en Bitcoin, por ejemplo, antes no existía, pero ahora sí que existe. Entonces, lo que hizo Michael Saylor en ese caso fue, metiendo un montón de Bitcoin en el balance, primero, poner a MicroStrategy en el universo observable y segundo, meterlo en una categoría molona. De tal manera que el precio que había estado rondando los $100 durante 20 años pasó de 100 a $1000 y ahora está a unos $200 más o menos. Claro, esto nos habla de la conjunción de ambos efectos. El que haya entrado en el universo invertible y el que ahora tenga, digamos, acceso a esa clientela. Pero, claro, también está la pata de, bueno, que simplemente tiene Bitcoin dentro, ¿no? Y el hecho de tener Bitcoin dentro, Bitcoin en el balance, se entiende, nos puede hacer dudar, ¿no?, de cuánto es el impacto de simplemente tener Bitcoin en el balance y cuánto es el impacto del efecto clientela. Bueno, yo me aventuraría a pensar, esto no es un análisis que haga la persona que escribió este paper, pero me aventuraría a pensar que tiene más peso el hecho de tener Bitcoin en el balance, porque vemos que la correlación entre Bitcoin y el precio de la acción de MicroStrategy es muy alta, pues tiene más peso el simplemente tener este activo en el balance. Pero eso no le resta importancia a este efecto clientela que seguro que existe. ¿En qué medida existe? Pues no lo sé, pero lo que está claro es que MicroStrategy antes no tenía un sitio dentro de las carteras. Nadie pensaba en, bueno, voy a meter MicroStrategy en mi cartera porque es una empresa que no conoce ni el tato, que hace algo que a todo el mundo le da igual y que sí, es verdad, gana bastante dinero. Nadie hacía eso.
nadie invertía o sea, alguna gente lo tenía, claro, pero nadie invertía en MicroStrategy. Pero ahora MicroStrategy se ha creado, oye, ese sitito dentro de lo que pueden ser las carteras de algunas personas que piensan, oye, pues me gustaría tener dentro de mi cartera de inversión alguien o algunas empresas que estén expuestas a este activo, Bitcoin, que, oye, pues me parece que podrá ser interesante en el futuro. MicroStrategy abrió de esta manera una nueva categoría. ¿Qué tipo de categoría será? ¿Será una categoría tipo gente guay? ¿Será una categoría tipo frikis? Bueno, eso está por ver. Pero está claro que ahora hay una nueva categoría en el mercado y hay un nuevo tipo de acción en el universo invertible. Y me hace pensar que en el futuro otras empresas que estén pensando en hacer locuras, planes locos que les ayuden a entrar dentro del universo invertible, en el universo de inversión observable, pues podrían pensar en, oye, igual si meto Bitcoin en mi balance, si me vuelvo Bitcoiner, si abrazo este nuevo dinero, pues, oye, puedo darle un nuevo ángulo a mi empresa. De igual manera, como decía antes, que otras empresas buscan, pues eso, dar dividendos especiales o buscan hacer fusiones, comprar empresas para así salir del sopor de permanecer en el anonimato para los inversores. Así que es posible que en el futuro veamos esto. El efecto clientela ya existe, lo ha creado, bueno, ya existía antes, me refiero, ahora existe alrededor de Bitcoin, lo ha creado MicroStrategy. Y en el futuro será interesante ver qué efecto tiene en otras empresas, una vez que haya más empresas como MicroStrategy que tengan Bitcoin en su balance. Leer este paper, por otra parte, me ha hecho pensar en el efecto información. Como recordaréis, había dos cosas, ¿no? Primero, en qué categoría estás y tus saltos de una categoría a otra. Y segundo, y casi más importante, ¿no? La cuestión de la información. Y leer este paper me ha hecho reflexionar, ¿no? Sobre la cuestión de la información y concretamente al respecto de la posición entre Bitcoin y oro. Pues Bitcoin y oro, de alguna manera, podrían cubrir o podrían, digamos, tener la misma clientela, de alguna manera. Pero, por una parte, bueno, no se me había ocurrido esto antes, pero veo muy complicado, ¿no? Que algunas empresas pasen a tener oro en su balance y que esta sea, no sé, algo que sea algo que tenga un impacto tal como el que ha tenido lo de la compra de Bitcoin por parte de MicroStrategy. Eso no lo había pensado, pero bueno, imagino que esto será así. Pero más allá de eso, entre Bitcoin y oro, creo que también se percibe la importancia de este efecto información, en el sentido de que todo el mundo conoce el oro, pero no todo el mundo conoce Bitcoin. Entonces, conforme más gente va teniendo acceso a la información acerca de qué es Bitcoin, qué puede significar Bitcoin, cómo funciona Bitcoin, pues podemos ver por qué Bitcoin pasa a ser un activo mucho más interesante que el oro. Más allá de las características que presenta Bitcoin, que como sabemos pues son más interesantes, digamos son como el oro pero mejor. Bueno, pero más allá de eso, la cuestión de la información es importante. Y en el caso del oro, todo el mundo tiene acceso a esta información y el oro todos sabemos cómo cotiza y no tiene pinta de que vaya a cambiar mucho. Podrá mejorar o empeorar, ¿no? La cotización del oro en función de la situación del mercado, pero la información es obvia para todo el mundo, mientras que no es tanto para el caso de Bitcoin. También podemos verlo, este efecto, a nivel deuda país, pues habrá países como El Salvador y la emisión de esos bonos Bitcoin, que como sabemos pues no se producen jamás, pero que como idea sí que venían a presentar algo distinto y digamos algo novedoso en el mercado de deuda. Bueno, pues podríamos empezar a ver a países que abrazasen Bitcoin, lo cual cambiase también el peso o el valor de la deuda a los ojos de los inversores. ¿En qué medida? Bueno, pues aquí esto es más discutible, porque lo que para una empresa como MicroStrategy ha sido positivo, igual para un país no lo es tanto. De hecho, si vemos el impacto de Bitcoin en el balance de El Salvador, pues no ha sido muy positivo. Puede ser también por el momento en el que compró uno y el momento en el que compró otro. Pero no es descartable que a futuro el hecho de que algunos países tengan Bitcoin en el balance o la capacidad de conseguir Bitcoin a base de minería pueda hacer a unos países más atractivos para el inversor que otros. En definitiva, bueno, todo esto viene a decir
que en el mundo de categorías, eso ya lo sabíamos todos, que hay categorías mejores que otras, eso creo que también lo sabíamos todos, que hay una categoría que es horrible, que es la del anonimato, como recordaréis está esa frase de no hay peor desprecio que el no hacer aprecio. Gran frase. Bien, pues el efecto clientela existe, es algo estudiado para las empresas, normalmente se habla de ello a colación de los dividendos, pero ahora podemos hablar del efecto clientela alrededor de Bitcoin gracias a MicroStrategy y creo que esto puede ser interesante a futuro. Es más, me aventuraría a decir que Bitcoin puede hacerte guay si eres una empresa y crees que ahora no eres guay. Pues en el futuro es muy posible que tener Bitcoin te convierta en alguien guay. Si opinas igual que yo, pues nada, dímelo en Twitter. Si no opinas igual que yo, bueno, dímelo también, tampoco pasa nada. Pero puedes encontrarme en Twitter a @alberto_mera. Puedes también ayudarme a que me estudie estos papers tan apasionantes y puedes hacerlo a través de Patreon, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. Puedes también hacerlo a través de Twitch, donde puedes donarme no, donde puedes suscribirte a mi Twitch y yo recibo $1 o $2 así al mes, a tope. También puedes, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más maneras de darme dinero? ¿Cómo más puedo sangrarte? Ah, sí, pues por ejemplo, Fountain es una aplicación para escuchar podcasts que funciona muy bien. Funciona como cualquier otra aplicación. Lo único que esta te permite mandar sats y recibir sats. Streameas sats al tiempo que recibes y escuchas contenido. Es bastante guay. Y además puedes mandar mensajitos. Si haces un boost y mandas, no sé, 1000 sats, ¿sabes? Es muy guay. La verdad es que le he cogido mucho gustillo a la cuestión de Fountain. Y finalmente, pues nada, recordaros lo de siempre, que si queréis comprar Bitcoin, pues yo lo haría a través de Relay. De hecho, lo hago. No, perdón, eso es que igual sí. Y si queréis guardarlo a través de la Bitbox, o en la Bitbox, mejor dicho. Encontraréis enlaces a todo esto, descuentos y demás historias en la descripción del podcast. No dejéis de leerla, es apasionante. Un abrazo.